Y ahora vamos a lo más importante. ¿Fue legal la partición de Palestina? Lo primero que debéis saber es que la partición supuso la violación del deber que la Sociedad de Naciones impuso al Reino Unido con el mandato y que quedó recogido en el artículo número 22 del documento de esta sociedad. Según este artículo, los británicos recibirían la tutela de Palestina para ayudarles a desarrollar la nación y asistirles en la misión de constituir un futuro Estado palestino. Después, en el primer capítulo de la Carta Fundacional de la ONU, queda recogida el derecho a la autodeterminación y la descolonización de las naciones, y el plan para la partición iba en contra de este principio fundacional, por lo que la ONU, de las primeras cosas que hizo fue incumplir su propia Carta Fundacional. Sin embargo, al analizar las opiniones de distintos juristas que han estudiado el plan de partición, podemos entender el error que supuso esta decisión de la ONU. Debo dejar muy claro que la ONU no es un gobierno mundial ni una unión política federal, sino una organización mutualista facultativa en la que los estados participan con plena voluntad y soberanía, pero sin ceder esta soberanía a la ONU. Los países miembros de la ONU acatan unas reglas de juego para evitar una tercera guerra mundial, que es el motivo por la que nació la ONU. En cuanto a la Asamblea General de la ONU, que fue la que debatió y votó a favor de la partición, he de decir que esta institución es una institución de discusión, deliberación y orientación que no tiene potestad para aprobar decisiones de obligado cumplimiento. En el caso de Palestina, la Asamblea General sobrepasó sus funciones con el plan de partición, esperando que los palestinos acataran y aceptaran la creación de un Estado judío en su patria. Gattan, abogado de derecho internacional y que estudió el caso de la partición de Palestina, comentó lo siguiente en su libro La partición de Palestina desde el punto de vista jurídico. La primera causa de nulidad de la resolución reside en la incompetencia de la Asamblea General de la ONU para decretar o para recomendar, si se quiere, la partición de Palestina. La ONU es una organización de estados que ha sido formada para ciertos fines definidos en su carta. En ningún momento esta organización ha tenido derecho de soberanía u otro derecho cualquiera sobre el territorio de Palestina. Dicha organización no tenía, pues, calidad alguna para decidir la partición de Palestina o para asignar una parte de este país a una minoría religiosa a fin de crear allí un estado, o para atentar contra los derechos políticos de los habitantes autóctonos, o para ceder a extranjeros derechos territoriales o políticos distintos e independientes de la mayoría de la población. No solamente la ONU no tenía ninguna soberanía sobre Palestina, sino que no tenía ni siquiera un derecho de administración sobre el país. La ONU, actuando como un ente colonialista y creyéndose propietaria de Palestina, se dio el lujo de decidir el futuro de Palestina por encima de los verdaderos soberanos de Palestina, que eran y son los palestinos. Además, la ONU actuó negligentemente porque, buscando la paz, provocó todo lo contrario: la guerra civil del mandato británico de Palestina y la primera guerra árabe-israelí. También debo mencionar que la postura internacional respecto a la partición no fue siempre la misma, ya que, a medida que se desarrollaban los hechos en Palestina, algunos países como Estados Unidos o la propia ONU no tardaron en darse cuenta de lo que se avecinaba: la guerra. Tras el voto favorable a la partición, la ONU creó la Comisión de la ONU para Palestina para velar por la correcta materialización de la partición. Con la creciente escalada de violencia entre colonos judíos y palestinos, esta comisión redactó informes advirtiendo de las distintas operaciones de limpieza étnica que estaba llevando a cabo la agencia judía y de que la retirada de los británicos supondría una verdadera guerra entre el Estado de Israel y la Liga Árabe. En cuanto a Estados Unidos, el presidente Truman reconsideró la cuestión de la partición y propuso que Palestina quedara bajo control de la ONU y que los británicos no retiraran sus tropas del terreno. Es más, Truman sugirió a su embajador de la ONU que propusiera un fideicomiso internacional de 5 años para Palestina, para que la ONU meditara mejor qué hacer con la cuestión palestina. ¿Se llevó a cabo la propuesta de Truman? No. Cuando los sionistas se hicieron eco de las intenciones de Truman, no tardaron en movilizar a todos los agentes del sionismo internacional para amenazarlo. Tened en cuenta que en 1948 se celebraban elecciones en Estados Unidos y que Truman se presentaba para retener su cargo. En este sentido, los sionistas estadounidenses amenazaron a Truman con retirarle el apoyo y la financiación de su candidatura si cambiaba de postura respecto a la partición. Estas amenazas afectaron a Truman, que se retractó y volvió a apoyar a los sionistas. En concreto, Truman dijo lo siguiente: «Lo siento, señores, debo responder a la petición de centenares de miles de hombres que aspiran al triunfo del sionismo. No hay, en ninguna parte, centenares de miles de árabes en mis circunscripciones electorales. También he de
de mencionar que la ONU envió a Palestina al conde Bernadotte, reconocido en todo el mundo por haber rescatado a 31.000 judíos de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En teoría, Bernadotte tenía la confianza de los judíos y fue enviado por la ONU a Palestina para mediar en el conflicto que había comenzado entre el mundo árabe e Israel tras la creación del Estado de Israel en mayo de 1948. Bernadotte hizo todo lo posible para mediar en el conflicto y hallar una solución. Bernadotte propuso dos planes. En el primer plan, propuso la creación de un Estado unificado que incluyera también Jordania, que tras la Primera Guerra Mundial fue separado a propósito por los británicos para contentar a los árabes con la creación de un emirato. Este plan no prosperó y, en el segundo, se acercó un poco más a la propuesta de la ONU, aunque con algunos matices. Estos son algunos de los puntos más destacables: paz inmediata en la región, reconocimiento de Israel y fijación para siempre de sus fronteras, regreso de los palestinos expulsados de sus hogares, cesión del desierto del Negev a los árabes y de Galilea a los judíos. Haifa se convertiría en un puerto libre y Lot en un aeropuerto libre. El trabajo de Bernadotte no gustó a la organización paramilitar sionista revisionista Lehi, que acabó asesinando al mediador de la ONU, demostrando que nadie iba a detener el proceso de limpieza étnica. Por cierto, el asesinato de Bernadotte contó con la aprobación de Isaac Shamir, que se convertiría en el primer ministro de Israel en los años 80. Finalmente, los dirigentes del recién creado Estado de Israel llevaron a cabo la limpieza étnica de Palestina y acabaron haciéndose con casi el 80% del antiguo mandato, tal y como Ben Gurión había propuesto a los enviados de la ONU. Concretamente, Israel se hizo con toda Palestina, exceptuando Gaza, que pasó a manos egipcias, y Cisjordania, que quedó bajo control jordano. A su vez, los colonos se convirtieron en mayoría dentro de Israel y los palestinos que se quedaron dentro del Estado de Israel perdieron su condición de palestinos y pasaron a llamarse árabes israelíes, siendo sometidos a un régimen militar impuesto por los israelíes usando las viejas leyes de emergencia británicas. El plan para la partición de Palestina fue un gran error de los países miembros de la ONU y además la Asamblea General sobrepasó sus funciones esperando que los palestinos aceptaran la partición y que los sionistas se quedaran dentro de los territorios que le habían asignado. La magnitud de este error es tal que llega hasta nuestros días.